este, ver el módulo, el octavo, ¿no? Que tiene que ver con el régimen de distribución de tierras. Al respecto no tenemos mucho que insistir, puesto que recordarán ustedes que venimos ya desde hace tiempo insistiendo sobre esta temática. Hemos hablado de la dotación, hemos definido incluso. Por eso solamente quiero subrayar algunos aspectos. Un poco que a mí incluso me da pereza hablar del régimen de distribución de tierras como si fuera una gran cosa en el país. Porque la verdad es que me pregunto yo, ¿qué es lo que se va a redistribuir en el país? Ese régimen aquí está destinado a distribuir qué, si no sabemos si existen tierras fiscales disponibles en Bolivia. El saneamiento de la propiedad agraria no nos ha brindado un informe real, fidedigno, que nos haga saber a los bolivianos dónde y en qué condiciones tenemos tierras disponibles. ¿Ah? ¿Y para qué? ¿Para la agricultura? ¿Para la pecuaria? Tenemos para los recursos forestales, no tenemos nada. Por eso simplemente quiero recordarles que lo que ya habíamos señalado. En la ley 1715 se especifica o se establece una bimodalidad en la distribución de tierras. Por una parte la dotación y por otra se trató de establecer lo que vino a llamarse la adjudicación de tierras. Ese fue un intento del neoliberalismo por abrir una institución que se ocupe de la subasta de tierras en Bolivia. Pero aún así fuera, ¿qué tierras van a subastar si no sabemos si existen tierras fiscales disponibles? Y que yo sepa, amigos míos, no hubo un solo caso, una sola experiencia que nos demuestre que se haya intentado subastar tierras. Y es que, claro, para los bolivianos está muy acendrada la idea de la dotación. En la cabeza de nuestros mayores, de los campesinos, de todo el mundo, está presente el derecho a la dotación. Por eso que tenemos que señalar enfáticamente que la dotación es un derecho histórico que está presente en la cabeza de nuestros hermanos indígenas, originarios, campesinos, como los quieran llamar. Por eso que el artículo 177 de la ley 1715, de la ley de reforma agraria, el último artículo, viene a proclamar una suerte de principios. Dice este artículo: a partir de hoy, 2 de agosto de 1953, queda abolido para siempre el sistema servidumbral gratuito de trabajo que imperó en el lago y se declara el derecho a la dotación de tierras con título de propiedad en favor de todos los campesinos de Bolivia. Por tanto, siguiendo el espíritu de este artículo 177, podemos definir a la dotación como la traslación de derecho propietario que hace el Estado en favor de los beneficiarios, otorgándoles el título de propiedad correspondiente. Por eso hay que señalar que la dotación necesariamente trae consigo, amigos, la traslación del derecho de propiedad. Necesariamente significa la titulación correspondiente, es decir, la entrega del título ejecutorial correspondiente. Por eso tiene que quedar claro que la dotación no puede ser
entendida como un arrendamiento, como una posesión temporal, no, nada de ello, es derecho de propiedad. ¿Me entienden? Y en la ley 1715 ya se señalaba preferencias legales a la dotación. Y en la ley 1715 vamos a encontrar que el derecho preferente a la dotación es para las comunidades indígenas y originarias. Ese hecho hoy está presente en la Constitución Política del Estado. La Constitución establece un derecho preferencial en la dotación para los pueblos, comunidades indígenas, originarias, campesinas. Por tanto, amigos, no se vislumbra ya ninguna posibilidad de dotación individual. Nadie en ninguna parte ya podrá intentar obtener una dotación individual. Por eso es que se intentó crear, ¿no?, esa entidad que se ocupe de la adjudicación de tierras, es decir, del remate de tierras en buen romance. La idea fue que quien quiera tener una persona particular, ¿no?, o una persona colectiva, a ver, una persona jurídica, una persona individual, si querían acceder a la tenencia de tierra, deberían concurrir a ese remate y obtener, ofreciendo el mejor pago posible, porque de eso se trata la subasta, de eso se trata el remate. Ustedes habrán escuchado que cuando una casa se va a rematar, se adjudica en favor de aquel que ofrece más plata. Y eso es lo que se intentó con el neoliberalismo. Pero reitero, al final de cuentas no dio ningún resultado. Entonces, amigos, hoy tenemos que entender que la única forma de acceso a la tenencia de tierra es mediante la dotación, pero en favor de las comunidades indígenas originarias campesinas. Ya no hay dotación individual. Por muy querendón que yo sea del campo, por muy apasionado que sea del campo, yo no voy a poder acceder a una dotación individual. Alguien se está preguntando, dirán, pero siempre nos habla del campo, que tiene su pequeña propiedad. Eso fue porque me compré. A mí el Estado no me ha dotado. Eso es vía compra-venta. ¿Ah? Entonces, esa es la realidad. Y habrá dotación colectiva, amigos míos, siempre y cuando el Estado cuente con tierras fiscales disponibles destinadas a la dotación. Y eso es algo que no sabemos si puede ser o no realidad. Que yo sepa, amigos, en Chuquisaca no hay tierras fiscales disponibles para la dotación. Por eso que en el gobierno de Evo Morales y su banda tuvieron que expropiar tierras para entregar a los guaraníes. Los entregaron a título de dotación, pero vía expropiación. Tuvieron que pagar una fuerte indemnización para que esas tierras privadas vayan o en beneficio de los guaraníes de Chuquisaca. Esa es la realidad. Luego, amigos, ahí en el módulo octavo, habló de limitaciones a la dotación, de prohibiciones, en fin, todo eso ya lo hemos visto en el módulo anterior, cuando hablábamos de la propiedad, ¿no es cierto? Está el tema de la prohibición de la doble dotación. No sé a qué viene ese asunto, ¿no? ¿Dónde y a quién van a dotar por doble partida? No sé. ¿Se dan cuenta?
Después hay otra, la prohibición de incremento a la extensión de la propiedad agraria. Sabemos que por efectos del referéndum, en la Constitución ahora reza que el máximo de la propiedad agraria individual es de 5.000 hectáreas. Por tanto, desde la vigencia de la Constitución está prohibido se incremente. Pero decía yo ya hace tiempo que es puro verso aquello, porque en Bolivia ustedes saben que hay gente que tiene no solo 5.000, sino 10.000, 15.000, 20.000 hectáreas fácilmente. Entonces, es un canto de sirena, se dan cuenta. La prohibición de transferencia. Sabemos que hay una prohibición para las tierras colectivas, comunitarias, ya lo hemos visto, son inalienables. Después las demás pueden ser libremente transferidas, salvo en el caso de la pequeña propiedad, que está el asunto de la indivisión, ¿no? Que en alguna medida restringe. ¿Qué más? Hay, y no sé, prohibición de transferencia de la propiedad, por ejemplo, a extranjeros, y no hay más. Entonces yo concluyo este cortísimo módulo octavo señalando que la unidad de dotación es la hectárea. Ustedes saben que en el ámbito urbano la unidad de medida es el metro cuadrado. Si cualquiera de ustedes quiere comprar un lote de terreno, será en metros cuadrados. 200 metros cuadrados, 500 metros cuadrados. En cambio, en el ámbito agrario, la unidad de medida viene a ser la hectárea, ¿no? Uno será titular de 2, 3, 4, 10, 20, 100, 200 hectáreas. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Se entendió, no? Sí, doctor, queda claro. Ya. Entonces voy a abarcar ahora, hermano mío, el módulo noveno, que eso es cortito también. Vamos a ver el tema del derecho constitucional agrario en Bolivia. Miren, comparto con ustedes estas reflexiones. Digo yo, es notorio que en algunos países latinoamericanos en los que se han producido cambios en sus estructuras agrarias, como son los casos de Nicaragua, Bolivia, para poner un par de ejemplos, esas transformaciones trascendentales en lo que respecta a la propiedad de la tierra, los sujetos agrarios, derechos humanos y la justicia agraria, como la Declaración de Derechos, Garantías y Valores Constitucionales, han quedado como simple testimonio de la voluntad política, en el caso boliviano, de los tristemente célebres constituyentes, sin que hasta la fecha el órgano legislativo haya cumplido con su obligación de producir leyes que permitan la cabal interpretación y socialización de la normativa constitucional, ocasionando de esta manera vacíos jurídicos desde el momento mismo de promulgación de la Constitución Política del Estado Plurinacional. Situación inaceptable en un Estado de Derecho, en el que se supone que la arquitectura legislativa, entre comillas, tiene que ser rigurosamente observada y cumplida, particularmente por quienes han asumido la administración de un país. El hecho real es que en lo que concierne a los cambios que se han introducido en el texto constitucional respecto a la propiedad agraria, sea individual o colectiva, y sus interrelaciones económicas, sociales, jurídicas, políticas, culturales, etcétera, etcétera, menos en los que se refiere a una ley procedimental agroambiental, los llamados por ley no han cumplido con su obligación de crear leyes orgánicas que faciliten y transparenten las disposiciones constitucionales.
A este respecto quiero compartir con ustedes mi satisfacción personal porque, chicos, yo esta semana, sí, es más, 2 semanas he estado trabajando, está trabajando con un proyecto de ley procedimental agroambiental, con un proyecto que ha enviado el Tribunal Agroambiental a nuestra universidad para que en base a esa figura del derecho romano que se llama del amicus curiae, nuestra universidad y en este caso nuestra carrera pueda aportar, ¿no?, con sus observaciones, con su crítica constructiva sobre ese proyecto. Y por supuesto que me lo han pasado a mí. Y he trabajado. Algún día lo vamos a compartir. Lo he trabajado y no sé por qué no vienen a recoger hasta ahora. Aquí están mis puntos de vista, mi crítica, mi aporte a nombre de nuestra carrera en la universidad, que se les va a hacer conocer a los del Tribunal Agroambiental. Si estoy reclamando por la inexistencia de una ley procedimental agroambiental, obvio es que tengo que trabajar. Y lo he hecho, muchachos, en representación de ustedes. ¿Me entienden? Por eso que quisiera que algún día lo compartamos esto, lo debatamos. Pero de mi parte, misión cumplida, ¿eh? Entonces, ojalá que los que vienen, ¿no?, para la nueva legislatura le presten atención. Especialmente yo voy a hablar con mi buen amigo, estoy seguro que va a salir, porque así también mi alumno, un gran muchacho, Pablito Arizaga. ¿Le conocen, no? Fabricio, ¿le conoces al Pablito? Creo que de vista sí, doctor, aunque me suena el nombre. Sí, es joven igual que vos. Yo confío en los jóvenes. Yo tengo profunda esperanza en los jóvenes. De que ustedes van a cambiar las cosas. Entonces decía yo, amigos, que esta es una situación inaceptable, puede ser un Estado de Derecho, ¿no? En el caso boliviano la situación es mucho más compleja. Toda vez que como se tiene expuesto el derecho agrario, es más expresión del derecho de la reforma agraria, carente de norma sustantiva y adjetiva que marque su especialidad. Razón por la cual y en virtud a la supremacía constitucional imperante en nuestro ordenamiento jurídico nacional, el tema agrario y sus connotaciones económicas, sociales, jurídicas, políticas, culturales, deben sujetarse a la normativa suprema, realidad jurídica ante la que Nicaragua y Bolivia y otros países hoy cuentan con lo que se ha venido a denominar derecho constitucional agrario. Denominación que en la esfera de la doctrina jurídica del derecho agrario se mantiene en debate en determinados países, es decir, sobre el sentido, si el sentido a emplearse debería ser derecho agrario constitucional o derecho constitucional agrario. Me explico en términos sencillos. Es que ante la ausencia de normativa sustantiva y adjetiva que permita una real, cabal, transparente aplicación de la Constitución y sobre todo ante la ausencia de normas sustantivas y adjetivas de la materia agraria, es que hoy se ha venido a denominar derecho constitucional agrario. Es que nos tenemos que sujetar, ¿no?, a lo que está en la Constitución. Por eso, amigos, mi vehemencia al solicitar a ustedes manejen la Constitución. Porque mañana pasado ustedes van a ser abogados, muchos van a ser jueces. Y nunca van a poder decir, sabe que no hay leyes, no le voy a poder atender, no puedo ayudar. O no van a decir, nunca podrán decir,
No hay leyes, no voy a resolver este caso, no. Ahí está la Constitución. Por eso hablo de la primacía de la Constitución. ¿Se entiende? Por eso que en muchos países latinoamericanos hoy se viene a hablar del derecho constitucional agrario. Claro que esto está en debate sobre la denominación, porque en otras partes le denominan derecho agrario constitucional. En nuestra carrera misma, como que yo encuentro diversidad de criterios. Cuando estaba escribiendo, ¿no?, les pregunté a algunos colegas si estaban de acuerdo con que se denomine derecho constitucional agrario o derecho agrario constitucional. Sus respuestas fueron distintas. En lo personal me quedo yo con derecho constitucional agrario, afianzándome en la tesis del profesor Julio Alberto Fernández, ¿no? Un catedrático de la Universidad de Costa Rica en la materia de teoría del Estado y derecho agrario, quien nos dice lo siguiente, abro comillas, hablando de derecho agrario constitucional como parte de la ciencia jus agrarista, al definir a su objeto como compuesto por la normativa constitucional del contenido, sin embargo, tal definición es correcta, dice él. ¿Ah? Es correcta para el objeto de lo que habría que denominar constitucional agrario, más no de lo que se entiende por derecho agrario constitucional, puesto que implica un enfoque más restringido que derecho agrario constitucional. Ahora bien, se entiende por qué hoy nos aferramos, ¿no?, nos sujetamos al derecho constitucional agrario. ¿Cómo viene a expresarse? ¿Cómo viene a solidificarse ese denominado derecho constitucional agrario? Amigos míos, a través de la normativa supranacional. Y con ustedes ya he venido hablando, ustedes ya han hecho sus comentarios sobre algunas de estas normas supranacionales. Les recuerdo que el derecho agrario se sustenta, y ahora que estamos hablando del derecho constitucional agrario, se sustenta en la Carta de las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Convención Americana de los Derechos Humanos, ¿no? Una normativa supranacional que la han estudiado incluso antes de llegar a la universidad, que ya la conocían. Entonces, amigos, para sustentar esta tesis del derecho constitucional agrario, yo apelo a la normativa supranacional, reiterando, al frente nuestro está la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de los Derechos Humanos y el muy conocido por nosotros Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Ahora bien, ¿cómo viene a expresarse ese derecho constitucional agrario en nuestra Constitución, en lo que respecta a nuestra materia? Aquí se da ejemplo. Por supuesto que existen más artículos. Por ejemplo, el artículo 9 de la Constitución, que fija principios, valores y fines del Estado. ¿Sí? Artículo 9 de la Constitución Política del Estado. El artículo 30 de la misma Constitución, que en lo pertinente, que en relación a la materia, viene a indicarnos los siguientes aspectos. El parágrafo 1 dice, es nación y pueblo indígena, originario y campesino,
toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición, historia, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española. He aquí una definición de nación. Aquí encontramos una definición de nación. El párrafo segundo nos dice: en el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución, las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos gozan de los siguientes derechos. ¿Cuáles son los derechos? Por su pertinencia. Numeral 4. A la libre determinación y territorialidad. Numeral 6. A la titulación colectiva de tierras y territorios. Numeral 6. Numeral 10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas. Numeral 15. Este es el más importante, amigos míos, y que quiero que lo manejen con prolijidad, con bastante rigurosidad, porque este derecho no solo tiene que ver con materia agraria, tiene que ver, por ejemplo, lo van a estudiar en derecho de los recursos naturales, van a estudiar en derecho minero. Es el siguiente, el numeral 15 dice: a ser consultados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria realizada por el Estado de buena fe y respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan. Este es el derecho humano fundamental referido al derecho a la consulta. Numeral 16. A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en su territorio. De todo esto hemos hablado, muchachos. Hemos hablado cuando hacíamos referencia al artículo 403 de la Constitución Política del Estado. Ya hemos hablado del derecho a la consulta, hemos hablado de las áreas que comprenden un territorio indígena, originario, campesino, hemos hablado del derecho, a ver qué dice la Constitución, el derecho exclusivo que tiene en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Ya todo aquello hemos hablado. Dice 17. A la gestión territorial indígena autónoma y al uso y aprovechamiento exclusivo, ahí está, estoy volviendo, de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros. Hemos hablado, y esto está explicitado también en el artículo 403, anótense ustedes. Por doble partida está establecido este derecho exclusivo, reconocido en favor de los pueblos indígenas originarios campesinos. Ahora bien, volviendo al tema de la consulta, quiero que quede esto bien claro, amigos. Volviendo al tema de la consulta, corresponde apuntar que su principal fuente se encuentra en el artículo 6º del convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que dispone lo que sigue. A ver, escuchen y síganme con esto, es importante. Uno dice: al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán, dice, deberán
mandatoriamente está diciendo deberán. Uno, consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. La Constitución es copia fiel de lo que está en el convenio número 169 de la OIT. Por tanto, tenemos que tener claro que el derecho a la consulta no es concesión absolutamente de nadie, de ningún partido político, de ningún caciquillo que no acaba de irse de este país. ¿Se entiende? El derecho a la consulta, amigos, es consecuencia, es resultado histórico de las marchas, de las grandes movilizaciones históricas de los pueblos indígenas del mundo. Es resultado de esa retoma conciencial, ¿no?, de toda la humanidad. Y que nadie nos venga a decir que en la Constitución nosotros hemos reconocido el derecho a la consulta y que por tanto se sientan con derecho a maniobrar arteramente como lo han hecho con el caso Tifnis. Fíjense, el convenio dice deberán. Ahora van a ver. Dos, las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio, otra vez, deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Por tanto, amigos míos, es notable que el convenio referenciado, el 169 de la OIT, a diferencia de la Constitución, reiterativamente utiliza el vocablo deberán, lo cual, y en términos sencillos y habida cuenta el carácter vinculante de esta normativa supranacional, implica que los estados signatarios para la realización de la consulta asumen la obligación, porque el carácter vinculante es sinónimo de obligación, chicos, no es otra cosa. Y ustedes bien saben que la normativa supranacional tiene un carácter vinculante para los países signatarios. ¿Y qué quiero decir con eso de carácter vinculante? Que asumen la obligación de cumplir fielmente con sus postulados, ¿no? Asumen la obligación de dar cumplimiento con lo estipulado en el convenio. Ello en previsión al bloque de constitucionalidad imperante en materia de derechos humanos y las normas del derecho comunitario ratificados por el país. Les comentaba yo en algún momento que ya incluso existe un caso de jurisprudencia internacional, ¿no?, por un asunto similar al caso Tifnis en Colombia. El movimiento indígena llevó a tribunales internacionales la negación del gobierno colombiano en su derecho a la consulta, arguyendo exactamente como los masistas, diciendo que la consulta no tenía carácter vinculante. Muy bien, se les contestó, posiblemente en su constitución no esté aquello de la vinculatoriedad de manera explícita, pero en el convenio dice deberán. Está marcando explícitamente el carácter vinculante. Y ganaron los indígenas del Oriente. Si llegado el momento, en el caso Tifnis, hubiésemos llegado a un tribunal internacional, les aseguro que les hubiesen dado razón a los indígenas del Oriente, a los del Tifnis, porque estaba violando no la Constitución misma, sino el convenio. Y ustedes sepan, amigos, que de acuerdo al bloque de constitucional imperante en materia de derechos humanos y las normas del derecho comunitario, un convenio, un pacto, un tratado se podrá imponer por encima de la Constitución, cuando se trata de defender derechos humanos colectivos. Luego,
Además, amigos, de lo que vengo señalando, ¿no? Ese derecho constitucional agrario se expresa a través de la propiedad. Y el tema de la propiedad ya lo hemos estudiado, lo hemos analizado. Se expresa también a través de la jurisdicción agroambiental. El trabajo que es. Por supuesto que, amigos, el hecho de que en Bolivia hoy exista un tribunal agroambiental es un hecho muy importante. Hoy estaremos tropezando con muchos vacíos legales, pero tengo la esperanza de que cuando ustedes lleguen a asumir responsabilidades, la cosa vaya a cambiar. Asimismo, amigos, no hay que perder de vista que otra expresión del derecho constitucional agrario viene a ser la existencia de la jurisdicción indígena originaria campesina, que en buen romance no es otra cosa que lo que desde siempre se denominaba la justicia comunitaria. Hoy en la Constitución está como jurisdicción indígena originaria campesina. Una temática también, amigos, desgraciadamente, terriblemente manoseada por intereses políticos bastardos. No me cabe otra expresión. Que yo recuerde, amigos, hasta antes de la Asamblea Constituyente, nuestros hermanos campesinos vivían felices, ¿no? Aplicando, rigiéndose a sus normas internas, a sus usos y costumbres, aplicando su justicia comunitaria, hasta que llegó el malón del masismo que trató de sobreideologizar, de politizar el tema, de tal manera que incluso se les fue de la mano. Recuerden ustedes que a título de justicia comunitaria, sobre todo en el altiplano, en el Chapare, asesinaron, asaltaron propiedades privadas, incendiaron, arrasaron con todo. Y eso no es justicia comunitaria. Esa no es la expresión de la jurisdicción indígena originaria campesina. En vez de de jerarquizar, ¿no? En vez de darle un entendido nacional a esto que no, la gente decía, ay, de los campesinos, solo de los campesinos, sus usos y costumbres, con desprecio. Lo arruinaron todo. ¿Me dejo entender? Y para arreglar esto trataron, ¿no?, de imponernos lo que se vino a llamar la ley de delimitación jurisdiccional, o no, la ley de deslinde jurisdiccional. Un mamazacho que no resolvió nada. Absolutamente nada. Es que sepan una cosa, chicos. La denominada justicia comunitaria, o si quieren ustedes la jurisdicción indígena, originaria, campesina, descansa en los usos y costumbres, en aquello que no se quiere estar escrito. Descansa, se sustenta en aquello que subyace en la memoria histórica de nuestros pueblos, comunidades indígenas. Por eso tengo que decirles que cualquier intento de reglamentación a los usos y costumbres, a la denominada jurisdicción indígena originaria campesina, es contraproducente. Porque desde el momento en que un uso o una costumbre se pone en blanco y negro, se está positivizando, pues, ese uso, esa costumbre. Deja de ser tal. Y eso intentaron con esa famosa ley, que reitero, para mí no es otra cosa que un mamazacho con la ley de deslinde jurisdiccional. Quisieron
reparar el tremendo daño ya que se le había hecho a lo que antes se llamaba la justicia comunitaria. Pero habrá que señalar que en buena medida el resultado es que en Bolivia, amigos, en el país está en plena vigencia el pluralismo jurídico, tanto en el ámbito del derecho agrario como en el ámbito de la jurisdicción indígena, originaria y campesina. O sea, amigos, en Bolivia coexisten dos sistemas jurídicos. El ordinario, ¿no es cierto? O si quieren ustedes, el estatal, compuesto por los tribunales de casación, o sea, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental, el Tribunal Supremo de Justicia, que se exigen, ¿no?, por la norma escrita. Son los órganos ordinarios de administración de justicia. Y en igualdad de jerarquía está la jurisdicción indígena, originaria y campesina, que se rige, ¿no?, por sus propias instituciones, sus usos y costumbres que se van transmitiendo de generación en generación. El otro tema, amigos míos, y que claro, viene también a ser parte del denominado derecho constitucional agrario, es el tema de género, la equidad de género. Que un tema, antes que ser plenamente entendido por la sociedad boliviana, desgraciadamente también ha sido tremendamente desvirtuado. El tema de la equidad de género se lo ha sobrepolitizado, se lo ha ideologizado, y cada cual hoy habla de la equidad de género de acuerdo a sus intereses. Es un tema que antes que unirnos, ¿no?, a hombres y mujeres que conformamos la sociedad boliviana, nos ha distanciado. Lo único que yo puedo ratificar acá es que se salvó la vergüenza que contenía el artículo 78 de la Ley de Reforma Agraria, o sea, el derogado artículo, que decía que para que la mujer pueda acceder al recurso tierra, antes tenía que quedar viuda y con muchos hijos. Hoy no. Por lo menos retóricamente se establece, ¿no?, el derecho de la mujer al acceso, la tenencia y la administración de la tierra sin que importe su condición civil. En buena hora.